¿Qué es esto de limpiar el baño? ¿Dejaste la facultad de Derecho para convertirte en un conserje elegante o algo así? Estaba en el baño de una instalación limpiando casualmente un lavabo sucio. En ese momento un viejo conocido mío apareció por casualidad y se burló de mí con esas palabras en las que solía pensar: eres un rival, pero supongo que estaba muy equivocado. A pesar de los años transcurridos desde nuestro último encuentro, todo lo que él hizo fue burlarse de mí sosteniendo un trapo en mi mano pensando que él siempre fue este tipo de persona y no pude evitar sorprenderme cuando reveló lo que realmente estaba haciendo. Su respuesta fue inesperada, solo podía quedarse ahí con los ojos blancos sin poder decir nada. Mi nombre es Mike. Desde que era niño siempre he tenido un fuerte sentido de la justicia en comparación con otros niños a los que me encanta jugar juegos de héroes con mis compañeros de clase y siempre asumí el papel del héroe. La justicia siempre gana. Una creencia tan infantilmente idealista era lo que pretendía encarnar de forma natural. Mi sueño era ser un héroe. Quería ser un héroe invencible, genial, que derrota a los villanos. Hasta aproximadamente cuarto grado insistí en que una manta de toalla era mi capa y la usé con orgullo. Corrí por el parque con ella trepando a lo alto del equipo del patio de recreo ignorando las advertencias de mis padres, mirando hacia atrás. Ahora esos son algunos recuerdos bastante vergonzosos. Entre mis compañeros de clase había otro chico que aspiraba a ser un héroe. Su nombre era Esteve. Me enorgullezco de mi pasión por ser un héroe, pero la pasión de Esteve no era menos intensa. A menudo discutíamos insistiendo en que cada uno de nosotros era el héroe número uno. Nuestros juegos de héroe a menudo se convertían en debates feroces. Entonces yo seré el principal héroe. De ninguna manera, soy el héroe principal. Cada vez que mis amigos y yo nos reunimos para decidir el papel principal, Esteve siempre hablaba así: ¿de qué estás hablando? Esteve, te uniste en el medio, así que yo soy el héroe principal. Eso no es una regla. Soy el héroe principal, yo, soy el héroe principal, no, soy yo, no, soy yo, no, soy yo. Era un ida y vuelta implacable y nos calentábamos tanto que los adultos tenían que intervenir cada vez que Esteve y yo teníamos un primer encuentro extraño con Bon. Pensé que lo vería menos en la escuela primaria, pero para mi sorpresa, terminamos en la misma clase en el primer grado y continuó así en segundo y tercer grado. Resulta que estábamos destinados a estar en la misma clase durante los 9 años de educación obligatoria. Siempre estuvimos conscientes el uno del otro, esforzándonos cada uno por no perder contra el otro. Era una rivalidad, pero no en el sentido más noble. La competencia de nuestro sí probablemente fue académica. Hola Mike, ¿qué obtuviste en matemáticas? Siempre venía a mí después de que se devolvía el examen. Parecía muy seguro ese día, sonriendo ampliamente. ¿Qué hay de ti, Esteve? Yo, mira, obtuve 98, extendió con orgullo su papel de prueba frente a mí como si estuviera presumiendo. El maestro dijo que el puntaje más alto en la clase era 98. Esteve estaba muy seguro de su victoria, pero desafortunadamente el puntaje más alto simplemente significa el puntaje más alto, pero no necesariamente significa que se mantenga por solo una persona. Yo también obtuve 98. Respondí con una mirada engreída solo para aplastar una sonrisa al no hacer un escándalo como él. En secreto obtuve una victoria mental sobre él. El mismo puntaje. Realmente es aburrido. Tal vez sea un error en la calificación del maestro. Será mejor ser honesto e informarlo si hay un error en tu puntuación. Nuestras miradas chocaron como si chispas estuvieran volando, mirándonos intensamente. Eventualmente ambos miramos hacia otro lado, decididos a ganar en otras materias la próxima vez. Comparar puntuaciones: si uno ganara el otro si perdiera pondría alguna excusa. Este patrón se repetía con cada prueba. Nuestra rivalidad incluso se manifestó durante el festival deportivo de la escuela. A pesar de estar en la misma clase y equipo en el que competimos ferozmente negándonos a perder entre nosotros, competimos en todo, como quien superó a más personas en el relevo. Gracias a eso, o tal vez no, nuestro equipo ganó decisivamente cada año. Nuestra competencia no se limitó a estudios y deportes, también nos enfrentamos en las actividades del consejo estudiantil. En el octavo grado, ambos nos postulamos para presidente del consejo estudiantil. Sin embargo, ambos fuimos golpeados profundamente por un chico molestamente guapo que solo decía una broma que era un trago amargo para ambos. De esa manera a menudo peleábamos tanto que quienes nos rodeaban se preguntaban por qué no podíamos llevarnos bien con él.
Por más que en el fondo cada uno de nosotros reconociera al otro como nuestro mayor rival, continuamos nuestra rivalidad en la escuela secundaria compitiendo en todo como se esperaba, probablemente competiríamos en todo de todos modos, ya fueran estudios o el festival deportivo, probablemente hubiéramos competido por quién entraba en una universidad más prestigiosa, pero luego todo cambió repentinamente en el otoño de mi primer año de secundaria. Mi padre falleció en un accidente automovilístico. Lo repentino sumió a nuestra familia en un profundo dolor. La foto de mi padre con una sonrisa radiante, la lujosa y grande flor, los arreglos, los sonidos de sollozos suaves. Todavía recuerdo vívidamente todas estas cosas. Lo que el conductor afirma inocencia. Sí, es cierto, el accidente fue causado por la conducción imprudente del conductor. Estaba fumando con una mano y usando su teléfono y conduciendo con la otra incluso después de haber consumido alcohol. Sus acciones fueron extremadamente irresponsables. A pesar de esto, afirmó que no tenía la culpa, aprovechó el hecho de que la víctima ya no estaba en este mundo, siguió haciendo declaraciones egoístas y ni una sola vez se disculpó con la afligida familia. Estábamos más que enojados. Estoy completamente sorprendido, pero con toda esta evidencia deberíamos estar bien. La cámara del tablero y las imágenes de la cámara de seguridad cercana mostraron claramente que mi padre no tuvo la culpa y que el conductor fue el culpable. No te preocupes, asumiré la responsabilidad y limpiaré el nombre de tu padre. En esta situación de pesadilla, el abogado Bob fue un gran apoyo. Estamos realmente agradecidos por todo. Al escuchar las buenas noticias, nuestra familia entre lágrimas agradeció a Bob. Incluso después de todo esto, el agresor nunca se disculpó, pero eso está bien ahora. Lo más importante es que fuimos juzgados. Justamente, además, ya había logrado recuperarme de mi desesperación. La emoción, lo que desencadenó esta recuperación fue la admiración. Bob, quiero ser un experto legal como tú, como yo. Eso es una haz lo mejor que puedas, te apoyaré. Él limpió el nombre de mi padre y salvó a nuestra familia de la desesperación. Para mí Bob fue un verdadero héroe, aunque diferente en la forma y el enfoque del héroe que aspiraba a ser cuando era niño. El principio de salvar a las personas en problemas con la justicia sigue siendo el mismo desde entonces. Decidí obtener una licenciatura en Derecho. Mi objetivo era una universidad más desafiante, estudiando mucho por mi cuenta todos los días. Debería haberme sentido satisfecho, pero sentí una ligera sensación de insatisfacción al no entender la razón detrás de este sentimiento. Facultad de Derecho. También tú también, Esteve J. ¿Que quieres competir conmigo? Resultó que su padre era un abogado influenciado por el Esteve. Desarrolló un fuerte sentido de la justicia y apuntó a ser un defensor de la justicia como yo. A pesar de que tenía una falta bastante mala boca, pensé que podría ser más adecuado para ser un héroe oscuro que un héroe normal, pero me guardé ese pensamiento y lo dejé a un lado ahora que Esteve y yo teníamos el mismo objetivo. Bien, seré el mejor participante. Mike, puedes simplemente lamentarte por mi hazaña. Lo siento, pero no puedo permitir que eso suceda. Mi sueño está en juego. Por eso comenzó nuestra competencia para ver quién podía obtener una puntuación más alta en los exámenes de ingreso. Decidida a obtener incluso un punto más que él. Estudié más duro que nunca. Lo sabía. Si mi sensación de insatisfacción había desaparecido, tal vez en el fondo anhelaba esta competencia con él. Como resultado de nuestro arduo trabajo, ambos aprobamos con éxito los exámenes de ingreso. A Esteve por unos pocos puntos. Como estudiante de Derecho trabajé duro en mis estudios. El estímulo de competir con Esteve me llevó a una vida universitaria satisfactoria. Sin embargo, las cosas tomaron otro giro después de la muerte de mi padre. Mi madre, que había estado trabajando incansablemente, se derrumbó. Debe haber sido la herramienta de años de dificultades. Había una beca para cubrir la matrícula y podía manejar mis gastos con trabajos de medio tiempo. Si fuera solo yo no habría ningún problema, pero no era tan simple. Había facturas de hospital para mi madre y para mí. Tenía hermanos gemelos menores en el momento en que estaban en su segundo año de escuela secundaria, a punto de enfrentar los exámenes de ingreso a la escuela secundaria. Necesitarían dinero para las tasas de examen y si aprobaban la matrícula. Reduje los gastos tanto como era posible y aumenté mis horas de trabajo. Para ahorrar cada centavo, mis comidas se volvieron cada vez más frugales. Perdí peso rápidamente, preocupando a mis amigos, pero seguí dedicándome a estudiar y trabajar. A veces tomaba turnos nocturnos que pagaban más, incluso si eso significaba perder el sueño. Mike, no puedes seguir con esto. Tu salud
No durará, tal vez deberías tomar un descanso de vez en cuando. Los profesores y amigos me aconsejaron, pero no escuché, todo era por mi madre, por mis hermanos, así que continué mi vida miserable reducida por mi perspectiva limitada en ese momento. Y luego otro turno de noche. Me esforcé demasiado mientras estaba cansado y finalmente colapsé durante el trabajo. Estás sufriendo de exceso de trabajo, deberías descansar un rato. Es mejor dejar de trabajar a tiempo parcial por el momento, pero mi familia me necesita. Cálmate, Mike, si te pasa algo es por nada, ¿verdad? El doctor me dijo eso y me quedé sin palabras, sin poder responder. Fue porque tenía toda la razón. Si a este paso mi familia y yo colapsaríamos todos juntos porque no me di cuenta. Algo tan simple. Lo pensé mucho mientras recibía las gotas de Eve en el hospital. El sueño que perseguía, inspirado por mi admiración por Bob y la mejora de la realidad que me rodeaba, ahora dándome cuenta de que ambas cosas al mismo tiempo eran imposibles para mí. Entonces lo había hecho. Priorizar uno sobre el otro significa que tuve que renunciar a uno de ellos. Ante esta elección mi corazón decidió inmediatamente, sin dudarlo. No podía abandonar a mi familia. Decidí dejar la universidad y empezar a trabajar. Esta fue mi decisión. Durante el último semana de mi vida universitaria, mientras estaba en la universidad manejando varios procedimientos, Mike me detuvo. ¿Es cierto que estás abandonando lo que sabías? Le había dicho a mis amigos cercanos sobre el abandono, pero deliberadamente no le dije a si también me consideraba un buen rival. Mi abandono podría desmotivarlo, por eso me lo guardé para mí. ¿Por qué diablos estás haciendo esto, rindiéndote a mitad de camino de esta manera? Porque colapsas. Es suficiente para que te rindas. Es parte de la razón. Bueno, hay varios circunstancias. Parecía que iba a agarrar mi cuello en cualquier momento. Tenía lágrimas en los ojos. Por suerte, la molestia se fue. Ahora puedes estudiar para convertirte en un gran abogado sin distracciones, ¿cierto? No bromees, no te rindas tan fácilmente. Ese era tu sueño. Solo eso. Me confrontó con una voz lo suficientemente fuerte como para hacer eco en la entrada de la universidad. Sin embargo, mi decisión de abandonar los estudios ya estaba tomada por mi familia y por mi propia salud, y no podía simplemente decir que no renunciaría después de todo. Cuídele la espalda mientras se iba hasta que pudiera ganarme la vida dignamente. Nos las arreglamos con el dinero que mi padre dejó y lo que yo había ahorrado de mi excesivo trabajo a tiempo parcial. Aunque fue difícil, la salud de mi madre mejoró gradualmente y mis hermanos avanzaron exitosamente en su educación. Reanudé el trabajo a tiempo parcial para sustentar nuestra vida. Los años transcurridos desde entonces. Un día estaba en el baño de un juzgado que visité para hacer un recado. Estaba bastante limpio, pero noté un poco de suciedad en el lavabo. Cuando mi madre estaba en el hospital, principalmente hacía las tareas de la casa. Me gustaba especialmente limpiar y me absorbía en ello antes de darme cuenta. Simplemente no podía soportar dejar suciedad, un hábito de esa época. Preocuparme por la limpieza era un hábito de esa época. Veo que hay un trapo. Eso es mejor. Sentirme satisfecho. Noté que alguien había entrado parado en medio del pasillo admirando mi trabajo de limpieza. Pensé que podría estar en el camino y murmuré en voz baja para disculparme mientras me hacía a un lado. Mientras miraba hacia arriba mientras salía del baño, hice contacto con el icono, con la persona a través del espejo. Se detuvo en seco y me miró. Voz con los ojos muy abiertos. Lo reconocí de inmediato. Su cabello estaba fijado con cera y estaba bien vestido, pero su rostro era inconfundible. Burton, mi rival desde el jardín de infantes. Hola, hace mucho tiempo no oí. Es una sorpresa encontrarte aquí. Su traje a medida parecía gritar su confianza. Lo saludé reconociendo nuestra reunión en contraste. Se burló al verme con un trapo en la mano. ¿Qué es esto de limpiar el baño? ¿Dejaste la escuela de leyes para convertirte en un conserje elegante o algo así? No, no es así. Negué las palabras de pero él continuó. Para burlarse de mí, continuó burlándose de mí diciendo que era algo que solo una persona de LLY haría. Puedo creer que el chico que estaba compitiendo por el primer puesto conmigo terminó así. Pensé que eras mi rival, pero parece que estaba totalmente equivocado, frustrado. Ante la falta de voluntad de para escuchar, guardé el trapo. Parece que estás malinterpretando algo. Un juez asociado por ahora. Lo que finalmente se calmó. Su mirada se desvió brevemente. Debe haber notado el lote en mi chaqueta. Ay, juez, ¿por qué estás? ¿Qué quieres decir con por qué fuiste tú quien lo dijo? No te rindas tan fácilmente así.
Que no me di por vencido, eso es todo. El rostro de Esteve se congeló de asombro años después de abandonar la universidad. Mis hermanos gemelos eran estudiantes de secundaria a punto de comenzar a pensar en sus caminos futuros. La salud de mi madre había mejorado lo suficiente como para que ella pudiera ser dado de alta requiriendo solo visitas ocasionales al hospital. Aún así continué haciendo malabarismos con el trabajo de construcción y los turnos en las tiendas de conveniencia para mantenernos. Un día mi madre me llamó a un café cercano para volver a casarme. Sí, es cierto, la persona está aquí viene ahora. Mientras decía esto, saludó hacia la entrada del café, se dio la vuelta y vi a un hombre de la edad de mi madre acercándose a nosotros. La persona es espere, señor doctor Thompson, cierto, la nueva pareja de mi madre era el doctor John Thompson, su médico de cabecera. Mike. Espero con ansias nuestro futuro juntos. Sí, de la misma manera estoy esperando. También tengo muchas ganas de que la incomodidad de saber que la pareja de mi madre se volvió a casar solo duró las primeras semanas. John era una persona muy amable y afectuosa. Me sentí a gusto dejando a mi madre en sus manos. Mis hermanos rápidamente se entusiasmaron con JN y se unieron a él como si fueran además una familia real. Ambos comenzaron a expresar su deseo de convertirse en médicos como John y deseaban realizar estudios médicos. Estaba preocupado por las altas tasas de matrícula, pero John se ofreció generosamente a pagar todo a pesar de que eran sus hijastros. Estaba realmente feliz de que quería seguir sus pasos. Todavía había algo que no había logrado: el camino para convertirme en el héroe de la justicia que siempre había admirado desde pequeño, el camino de la ley en el que había entrado inspirado por Bob. Decidí volver a ingresar a la Facultad de Derecho y retomar mis estudios. Esa fue la decisión que tomé. Mis hermanos y yo nos inscribimos en la misma universidad, ellos en la Facultad de Medicina y yo en la Facultad de Derecho. Estudié mucho nuevamente, manteniendo la primera posición en mi clase. Aprobé el examen de la abogacía en mi primer intento y recibí grandes elogios durante mi formación jurídica. El mejor estudiante de la Facultad de Derecho. Todavía me sentía insatisfecho. El hecho de que me había quedado atrás hace años siempre permaneció en mi mente. Algún día estaré hombro con ese hombre, mi compañero de clase y rival, y lo superaré. Ese pensamiento ha sido mi fuerza motriz. Después de escuchar mi larga historia, Esteve se quedó allí mirando hacia abajo y eso fue lo que pasó. Me pregunté si este hombre era realmente Esteve Williams. Tenía una expresión tan inusual en su rostro. Lo siento, en ese entonces conocía tu situación, pero solo impulsé mis ideales. Tú también debes haber estado luchando. Se arrepintió de lo que me había dicho justo antes de abandonar la universidad. Sus palabras inusuales me tomaron por sorpresa y casi me eché a llorar. ¿Por qué no te apoyé más? Realmente lo siento. Universidad. Honestamente pensé en renunciar a la abogacía, tal vez conseguir un trabajo en alguna empresa promedio y llevar una vida vaga y sin rumbo. Después de todas las luchas por las que había pasado, eso debería haber sido suficiente. Eso es lo que pensé, pero no pude sacar a Esteve de mí. Su expresión en la entrada de la universidad la última vez que lo vi parecía ser una mezcla de enojo y tristeza. Si me daba por vencido, se enojaría conmigo otra vez y había otra cosa que no quería: terminar siendo un perdedor. La familia de Esteve era dueño de un bufete de abogados, era un excelente estudiante, y sin duda, se convertiría en abogado. Había perdido contra él en los resultados del examen de ingreso a la universidad y en la realización de nuestros sueños de ser el héroe, estudiar el festival deportivo. Esteve y yo constantemente ganábamos y perdíamos el uno contra el otro. Nunca. Una vez que nos permitimos ser superados, no sería exagerado decir que terminar mi competencia de toda la vida con él como una pérdida sería como perder una parte de mi vida que pensé que era insoportablemente frustrante. Fueron estas dos razones principales las que me permitieron hacer un regreso. Es por eso que te estoy agradecido, Esteve. Gracias por enojarte conmigo en ese entonces. Mike. Cuando Esteve levantó la vista, me miró a los ojos y me sonrió. Así es. Siempre has sido ese tipo de persona, siempre compitiendo conmigo sin importar cuánto te alejé, siempre te abrirías camino de regreso, siempre en mi camino. No, eras tú quien siempre intentaba competir conmigo, ¿no es así? Respondí con una sonrisa a las palabras de Esteve.
Competencia, ¿quién lo logrará primero? Yo tomando la forma de mi padre como director o tú convirtiéndote en juez. Acepto tu desafío, simplemente no llores después. Está bien, esa es mi línea, bromeamos mirándonos el uno al otro como Sparks Blue. Después de unos segundos de esto, ambos alcanzamos nuestro límite y nos echamos a reír, jajaja. Oh hombre, no habíamos cambiado ni un poco desde que éramos niños, ¿verdad? Pero estos somos nosotros, no es siempre tratando de animarnos el uno al otro esperando más de esto. Esteve, sí, absolutamente lo mismo, Mike. Nuestra rivalidad, que comenzó cuando éramos niños en edad preescolar y continuó durante nuestros años universitarios, no iba a terminar solo porque nos habíamos convertido en adultos. Continuaremos compitiendo y animándonos mutuamente, aunque de manera tácita. Esteve y yo intercambiamos un firme apretón de manos que transmite este entendimiento mutuo. Algún tiempo después, Esteve y yo comenzamos a interactuar como amigos, incluso bebiendo juntos, finalmente cuando nos acercábamos a los 30. Vaya, ya tienes esposa e hijos. Esteve ya estaba casado y aspiraba a ser un director distinguido por el bien de su familia. ¿Y tú? Yo no. Pensé que aún estaba soltero mientras suspiré. Esteve comenzó a hablar con orgullo sobre su esposa y su familia. El matrimonio es genial, los niños son maravillosos, dijo con una sonrisa en este sentido. Sabía que no podía competir con él en lugar de sentir envidia o celos. Solo escuché. Con una sonrisa, lo encontré conmovedor. Un día, Esteve me contactó y me invitó a su casa. Estaba organizando una fiesta de cumpleaños para su hija y me pidió que fuera a celebrar con ellos. Estaba preocupado por entrometerme en un evento familiar, pero aparentemente mi nombre estaba bien conocido como el rival de Esteve y estaban ansiosos por conocerme. Hola, es un placer conocerte. Mientras me guiaban a la sala de estar, vi a su esposa y a su hija corriendo. Bienvenido. Mi esposo siempre habla muy bien de ti. Su esposa me saludó con una sonrisa amable. Su hija, aparentemente sorprendida por mi repentina aparición, se aferró a las piernas de su madre sin querer asustarla. Me agaché a su nivel y le pregunté: hola, ¿cómo te llamas? Ella se sonrojó y se escondió detrás de su madre al ver esto. Esteve se echó a reír, jaja. Mike, parece que sí. ¿Cuántos años tienes? Le pregunté y Emily se bajó de los brazos de Esteve y corrió hacia en la parte trasera de la sala. La alabé con curiosidad mientras ella sostenía su tarjeta de cumpleaños sobre su cabeza diciendo alegremente 3, aunque inicialmente asustada, Emily gradualmente se fue acercando a mí después de varias horas, incluso trajo un libro, miró y se sentó en mi regazo. Lea esto, por favor. Bueno, claro, después de leerle, Emily me agradeció cortésmente. Fue sorprendente ver esos modales en una niña de 3 años. Le acaricié la cabeza y la elogié. Saltó alegremente mirándola. Empecé a pensar que tener hijos podría ser agradable. A medida que se acercaba la noche, era hora de decir adiós. ¿Ya te vas? Adiós, Emily. No te vayas. Parecía que me había encariñado inusualmente con ella en solo un día. Ella me agarró los pantalones, lo que me hizo difícil irme. Vamos, no. No le molestes, dijo Esteve mientras la levantaba. Parecía que iba a llorar en cualquier momento. Emily, volveré a jugar, está bien, lo prometo. Extendí mi dedo meñique y ella hizo lo mismo mientras hacíamos la promesa de volver a encontrarnos. Esteve gritó y su cara se puso roja y luego, como para desafiar a su padre, Emily gritó en voz alta: ¿por qué lo haría? Dices que no, odio a papá. Emi, que allí estaba confundido acerca de cómo reaccionar. Emily estaba llorando, Esteve estaba sonrojado y su esposa estaba sonriendo ante el caos que se desarrollaba en la puerta. El adiós en la entrada se convirtió en una escena tan caótica. Como juez ocupado, mis días están llenos de responsabilidad. Este trabajo conlleva una gran responsabilidad. Mi trabajo tiene un gran impacto en la vida de las personas, pero una gran responsabilidad conlleva una realización agradecida. Debo mi perseverancia actual a las personas que me rodean. Mi padre, que siempre trabajó para nosotros. Bob, quien limpió el nombre de mi padre y me introdujo en el mundo del derecho. Mi madre, que continuó apoyándome calurosamente incluso después de
Enfermarme John quien me animó y sobre todo a mí quien me instó a nunca rendirme y ahora Emily, quien me adora, todos ellos son personas importantes en mi vida.